Muy buenos días, mis hermanos, Dios los bendiga grandemente. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico, cumpliendo el mandato que Dios nos ha entregado, que es conservar y preservar su palabra. Por eso, como todos los días, nuestro devocional diario. Para hoy nos corresponde Deuteronomio, el capítulo 25. Y nuestro tema de hoy, un mundo distinto. Muchos de nosotros vivimos inconformes en el mundo en el cual estamos viviendo. Nos damos cuenta de que a lo largo de nuestra vida hay muchas cosas que han sido desagradables, que a lo largo de la sociedad hay cosas que son desagradables. Vemos la sociedad llena de corrupción, vemos que ya no hay personas en las cuales confiar, vemos que incluso la familia está siendo destruida. Y todos anhelaríamos vivir en un mundo distinto, un mundo donde reine la paz, donde haya armonía entre sus habitantes, un mundo donde podamos disfrutar de pleno gozo y felicidad. Dios nos ha prometido ese mundo distinto y sabemos que en la eternidad Él tiene para nosotros unas moradas maravillosas, donde ya no existirá la tristeza, donde ya no existirá el dolor y nos permitirá vivir bien en su compañía. Pero no solamente nos ha prometido una buena vida en la eternidad, sino que Dios quiere que aquí, mientras estamos aquí en la tierra, también podamos disfrutar de esas maravillas. Dios también quiere que aquí en la tierra haya un mundo distinto. Pero nosotros no podemos exigir que haya un mundo distinto cuando nosotros mismos estamos siendo tal vez malos ejemplos o cuando nosotros mismos estamos actuando de manera equivocada. Si queremos tener un mundo distinto, nosotros tenemos que ser distintos. Tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de pensar y por ende también cambiar nuestra manera de actuar. Dios es un Dios maravilloso. Y ese pueblo de Israel lo sacó de Egipto, lo sacó de esa esclavitud para ofrecerle un mundo distinto, para ofrecerle algo hermoso y maravilloso. Por eso cuando llegaron a la tierra de Canaán, Dios no los dejó así que cada quien hiciera lo que quisiera, sino que estableció esas normas que le permitirían a ese pueblo tener ese mundo distinto, fuera de la esclavitud, pero con orden y organización, lo que les permitiría ser un pueblo fuerte y numeroso. Dios entonces en esta mañana quiere hacernos la invitación de que si queremos lograr ese mundo distinto, nosotros tenemos que ser distintos. ¿Y cómo ser entonces distintos? Veamos qué nos dice en el versículo 1 de Deuteronomio 25. Si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Dios nos dice, si queremos tener un mundo distinto, debemos ser personas de justicia, debemos aprender a actuar con justicia. ¿Y cómo entonces sería actuar con justicia? En primer lugar, cuando somos personas imparciales, cuando no estamos a favor de uno y en contra del otro, sino que disponemos nuestro corazón y disponemos nuestros sentidos para escuchar los argumentos de ambas partes. Si nos ponemos a pensar cómo actúan los jueces o cómo actuaban los jueces en ese entonces y cómo actúan los jueces en la actualidad, si alguien está en un tribunal, si alguien está en un juicio, el juez escucha ambas partes. El juez no se pone ni a favor de uno ni a favor del otro. El juez se dedica a escuchar los argumentos que cada una de las partes están dando en ese momento. Y eso le permitirá a ese juez tomar una decisión. El juez en ningún momento señala, el juez en ningún momento critica, el juez en ningún momento está esperando para dañar a uno o al otro. Simplemente escucha y espera con paciencia esas pruebas para así poder dar tal vez el veredicto adecuado. Muchas veces nosotros nos comportamos o queremos ser jueces de los demás, queremos juzgar y dar el veredicto, pero nos saltamos la parte de escuchar, nos saltamos la parte de prestar atención a lo que la otra persona dice. Simplemente cuando vemos a alguien que está equivocado, lo juzgamos, lo señalamos y damos ese veredicto final diciendo que es culpable, pero jamás nos detenemos a escuchar lo que la otra persona dice. Entonces nos dice que debemos ser imparciales, que debemos ser personas dispuestas a escuchar. En el versículo 2, si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia, según su delito será el número de azotes. Mire que estos jueces también no solamente escuchaban, no solamente eran personas pacientes, sino que además de eso daban la reprensión de acuerdo al castigo, daban la reprensión de acuerdo
a lo que cada quien merecía. Nosotros simplemente declaramos culpable al uno o culpable al otro, pero como decíamos, no escuchamos, no somos imparciales y siempre pretendemos señalar a todos de la misma manera. Juzgamos a todos con el mismo dedo índice, señalamos absolutamente a todos, sin importar tal vez las circunstancias de la otra persona. No nos importa lo que la otra persona haya pasado, no nos importa lo que el otro esté pasando en su vida, qué dificultades tenga o qué problemas tenga. Simplemente señalamos y juzgamos. Entonces Dios nos dice en esta mañana, actuar con justicia no es dar un veredicto final y declarar a la otra persona culpable. Actuar con justicia es ser una persona imparcial, pero sobre todo eso, ser una persona dispuesta a escuchar. ¿Qué argumentos tiene la otra persona? ¿Qué lo llevó a realizar o a hacer o a cometer esa equivocación? Porque como decimos, simplemente juzgamos y decimos, es que él se equivocó, es que él hizo eso, él hizo lo otro, pero no escuchamos. Entonces Dios nos dice, para cambiar ese mundo, para tener ese mundo distinto y empezar a ser distintos nosotros, debemos empezar a ser personas que actuamos con justicia a través del escuchar a otros, a través del tenerles paciencia y dejar de señalar. Segundo, debemos valorar el trabajo de los demás. Veamos qué nos dice en el versículo 4. No pondrás bozal al buey cuando trillare. Nos dice Dios, ese buey es digno de su alimento, ese buey que está trabajando, ese buey que está realizando sus quehaceres, es digno de ese alimento. Y también nos dice la palabra, el obrero es digno de su salario. Pero muchas veces nosotros no valoramos el trabajo de los demás. Creemos que solamente nosotros somos los únicos capaces de realizar alguna actividad y juzgamos también el trabajo de otros. No nos damos cuenta que lo que otros están haciendo lo hacen también con esfuerzo, lo hacen con dedicación. Dice, valora el trabajo de los demás, valora esas cualidades que hay en las demás personas. A veces renegamos de nuestra familia, a veces criticamos a nuestro esposo, criticamos a nuestros hijos. Solamente vemos lo malo, solamente vemos ese punto negro en medio de todo lo blanco. Criticamos lo malo y desperdiciamos esas buenas cualidades. Nos dice, valora el trabajo de los demás y valora no solo el trabajo, sino también valora a esa persona. Alguien decía, por ejemplo, en cuestión a los hijos, en cuestión de las calificaciones de los hijos, lastimosamente muchos padres juzgan a sus hijos por la calificación que recibieron. Entonces, si el hijo sacó una mala calificación, el padre automáticamente lo tilda y lo señala como un mal hijo. Pero se ha saltado los pasos que habíamos visto anteriormente. No lo escucha, no le presta atención, no le da la oportunidad de argumentar su defensa. Tal vez fue que ese hijo se confundió en la respuesta, tal vez fue que ese hijo por alguna razón no entiende dicha materia, tal vez fue que ese hijo estaba mal emocionalmente por algún problema o por algo que estaba pasando que no le permitió concentrarse. Pueden haber múltiples razones, pero nosotros simplemente señalamos y juzgamos y no estamos valorando el trabajo de la otra persona. Simplemente lo estamos calificando de acuerdo al último resultado. Dios nos dice entonces en esta mañana, si queremos un mundo distinto, aprendamos a valorar a la otra persona, a valorar su trabajo y a valorar lo que continuamente hace por ellos mismos y también lo que hacen por nosotros. Tercero, nos dice entonces, cuidemos de nuestra familia. Veamos el versículo 5. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y lo tomará por su mujer y hará con ella parentesco. En la antigüedad la familia era muy importante, tanto que dice que si un hombre moría sin tener hijos, era su hermano el que se hacía responsable de sacar esa herencia. Era su hermano el que tendría un hijo y pondría el nombre del hermano muerto para que esa familia pueda continuar, para que el nombre de su hermano no muera. Muchas veces la familia se ha ido perdiendo. En la antigüedad era un núcleo tan fuerte que podríamos decir ese lazo sanguíneo continuaba aún después de la muerte. El lazo familiar debería ser así de fuerte, de que cada uno de los miembros de la familia nos ayudemos, nos apoyemos mutuamente. Pero tristemente
En la actualidad vemos todo lo contrario. Los principales enemigos son los familiares. Los principales en juzgar son los hermanos. Los principales en señalar a veces son los padres o a veces son los hijos. Qué triste que ese lazo fuerte que debe ser la familia sea un lazo que se ha ido debilitando. Entonces dice, nosotros queremos ese mundo distinto, una sociedad distinta, pero si las familias están quebrantadas, si las familias están en desunión, lastimosamente eso se verá reflejado en la sociedad. Se dice que la familia es el núcleo de la sociedad, que la familia es el centro y lo más importante de la sociedad. Por lo tanto, si nuestra familia está fallando, si nuestra familia está actuando mal, esa sociedad también lo hará. Entonces Dios nos dice, cuida ahora de tu familia. Mire que a ese cuñado le tocaba aceptar la responsabilidad de emparentar con su cuñada. A ese cuñado era el que lo hacía, pero no lo hacía solo por obligación, no lo hacía porque le tocó, porque también nos dice después que si no quiere hacerlo, puede rechazar esa responsabilidad. Pero muchos lo hacían por amor a ese hermano, por amor a su familia, por amor a ese apellido, y porque también consideraba a esa esposa una esposa digna. Si era la esposa de su hermano, sabía que era una mujer valiosa y digna. Hoy Dios nos dice eso, cuidemos de nuestra familia. Todo lo que hagamos con ellos, hagámoslo por amor, porque de verdad queremos esa familia sea lo mejor. Muchas veces nos dedicamos a trabajar y decimos, yo trabajo para mi familia, yo llevo el dinero para que a mi familia no le falte nada. Tristemente, aunque llevas el dinero y aunque trabajas todo el día, mientras tanto esa familia se está desmoronando porque no hay tiempo, porque no se le está dedicando tiempo, porque no se le está prestando atención. No es necesario solamente llevar esa provisión económica, también hay que tener una provisión emocional, una provisión espiritual. Ese cuñado asumía la responsabilidad con su esposa, con su cuñada, no solamente de casarse con ella, sino de también tener una descendencia, de cuidarla y protegerla, porque esas eran las responsabilidades del matrimonio. Él la cuidaría, él ahora daría su vida por esa mujer, él ahora sacaría la cara por esta mujer. Hoy nosotros también estamos llamados a sacar la cara por nuestra familia, a ser distintos nosotros para que nuestra familia también sea distinta. Y como decimos, eso se verá reflejado afuera. Si queremos ese mundo distinto, nuestra familia debe ser distinta y para eso nosotros debemos ser distintos. Para que nosotros seamos entonces distintos, debemos actuar siempre con honestidad. Como cuarto punto, la honestidad. Veamos qué dice versículo 13 y 15. No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeña. Pesa exacta y justamente tendrás, efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Nos dice entonces que es importante actuar con honestidad. Nos quejamos de la corrupción, nos quejamos de que aquel político actúa de manera incorrecta, nos quejamos de que aquel policía acepta sobornos, nos quejamos de todo lo que sucede afuera que ante nuestros ojos es incorrecto, pero tal vez no nos miramos hacia adentro y muchas veces somos nosotros los que estamos actuando con injusticia. Dice, no tendrás pesas distintas, no engañarás a las personas. ¿Cuántas veces tal vez hemos engañado? ¿Cuántas veces tal vez hemos tenido esas pesas distintas? Cuando nos conviene hacemos algo, cuando no, no. Tal vez no tenemos esas balanzas de manera física, pero sí las tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Ayudamos a alguien solo cuando nos conviene. Damos tal vez una colaboración solo cuando alguien nos está viendo. Hacemos nuestro trabajo solo cuando el jefe nos mira. Llegamos a tiempo solo cuando queremos evitar un castigo. Ahí estamos teniendo nosotros una pesa grande y una pesa pequeña. Nuestra honestidad entonces debe ser ese valor que nos lleva a actuar siempre de manera íntegra, no solamente cuando nos vean, sino en todo tiempo. Recordemos que tal vez a las personas las podemos engañar, pero a Dios jamás lo vamos a poder engañar. Por último nos dice, no aprovecharse de las circunstancias para lograr sus objetivos. Veamos qué dice el versículo 11 y 12.
Si alguno riñeren con otro, y se acercare la mujer de uno para librar a su marido de la mano que le hiere, y alargando su mano asiere de sus partes vergonzosas, le cortarás entonces la mano y no la perdonarás. Dice que si alguien está peleando, que si algunos hombres están peleando y la mujer pretende salvar a su esposo y se aprovecha de esa circunstancia, tomando de las partes nobles a ese enemigo, podríamos decir, mire que la que era juzgada era la mujer. Y dice, no la perdonarás, le cortarás la mano. ¿Por qué? Porque estaba actuando de manera aprovechada. Porque mientras los dos estaban riñendo, mientras los dos tal vez estaban ocupados en su asunto, ella, por salvar a su marido, por salvar sus intereses, hace daño a la otra persona, aprovechándose de la debilidad de la otra persona. ¿Cuántas veces nosotros hemos actuado de esa manera? ¿Cuántas veces tal vez nos hemos aprovechado de la necesidad de otros? Mucha gente que tal vez tiene la posibilidad económica, que tal vez tiene dinero, se aprovecha de la necesidad del otro y presta dinero, pero no a un interés justo, sino que ya tiende a la usura, un interés exagerado, al 10%, al 20%. ¿Por qué? Porque se está aprovechando de la necesidad del otro. ¿Cuántas veces tal vez alguien pide un favor y la otra persona dice, yo te hago ese favor, pero con esta condición? Y empieza a condicionar los favores, empieza a condicionar esa acción. Dios hoy nos dice un mundo distinto. No esperemos que sea el político el que cambie, no esperemos que sea el policía el que cambie, no esperemos que sea el mundo, la sociedad la que cambie. Somos nosotros los que estamos llamados a eso. Dios hoy nos llama entonces a que cambiemos nuestro chip y empecemos a actuar nosotros con integridad, valorando a las otras personas, respetando los límites de las otras personas. Exigimos nuestros derechos, pero no queremos respetar los derechos de otros. Dios nos dice entonces, aprendamos a respetar a los demás, a valorar su trabajo, a valorar sus cualidades. Aprendamos a escuchar y a ser imparciales. Dios es un Dios maravilloso y todo esto nos ha dejado simplemente porque quiere que tengamos una vida de excelencia. Dios quiere ese mundo distinto para nosotros y nos tiene prometido un mundo distinto en la eternidad. Pero también podemos nosotros desde ahora tener ese mundo distinto y vivir llenos de gozo y felicidad, así como Dios quiere. Si quiero un mundo distinto, mi familia debe ser distinta y yo debo ser distinto. Amén. Mis hermanos, qué bendición entonces compartir esta mañana con ustedes este tema maravilloso. Recuerden que somos un ministerio de estudio y apoyo bíblico. Todos los días nuestro devocional, los días jueves y los días domingo nuestro culto. Dios los bendiga grandemente. Los esperamos en una próxima emisión.